conferencia de la mañana, ya cerrando el ciclo de las conferencias. Está a cargo el doctor Jorge García Macías. Esta mañana resulta siendo coincidente por varias cosas. Para empezar, Jorge también es decano, tenemos tres decanos entre los conferencistas de esta mañana, los tres, mejor dicho. Él es decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, donde tiene tanto un programa de pregrado, posgrado, bajo su conducción, con más de 5.000 estudiantes. Es además vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades de Medicina. Allá en su trayecto formativo, Jorge es un médico especializado en medicina de urgencias y experto en diseño curricular, tecnología e inteligencia artificial aplicada a la medicina académica. Y para cerrar el ciclo de coincidencias, es también alumni de nuestro programa, así que eso hace especialmente un orgullo para mí haber conducido, estar coordinando esta mañana esta sesión con tres distinguidos colegas que comparten esas características. Jorge, la sala es tuya. Puedes empezar. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Pedro. Encantado de saludarlo. Marcela, encantado de haber escuchado tu conferencia. Igualmente, gusto saludarte. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Vámonos de lleno a conversar sobre este tema que me han pedido compartir con ustedes y sobre el cual la verdad es que me apasiona porque creo que en el tema de desafíos curriculares, ya nos platicaba Marcela, hay muchas cosas, ¿no? Desde la propia innovación hasta los cambios en la cultura docente, pero también los cambios en la cultura de los estudiantes, que poco a poco las generaciones pues van demandando cosas distintas, ¿no? Y finalmente la sociedad que también demanda otras cosas y bueno, hay que hacer que todo de alguna manera quede en un Lego armado, ¿verdad? Dentro de un currículum. Y entonces, pues los desafíos curriculares, yo creo que es un tema que ya no sé si conversarlo de si es del futuro, si es del pasado o quién lo ha enfrentado. Y por eso, pues mejor vamos a avanzarle con algunas de las experiencias que hemos tenido, no sin antes decirles que, bueno, pues esto es básicamente un tema de pasado, presente y futuro que tenemos enfrente y que como líderes nos toca atender. Voy a poner un ejemplo de cómo el adaptarnos es suficiente, es necesario para hablar del diseño, de la implementación y de los retos curriculares para poder enfrentarlos. Cuando era residente de medicina de urgencias, nos hablaban constantemente sobre cómo teníamos que estandarizarnos sobre las guías de la reanimación cardiopulmonar y cómo desde principios de los años 2010 todo se había vuelto básicamente una línea. Para aquellos que hagan CPR, seguramente saben que se creó el famoso 30 por 2 por 5 y básicamente nos decían que 30 por 2 por 5 casi garantizaba la supervivencia de los pacientes, ¿no? Entonces, todos nos entrenamos igual, todos nos dieron credenciales iguales y todo básicamente debía de funcionar según la teoría. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que durante los primeros resultados de los estudios de supervivencia, las tasas de verdaderamente de reanimar un paciente no mejoraban significativamente a pesar de tener cada vez más proveedores expertos, según los criterios que utilizaba la American Heart en ese momento. Algo estaba pasando con los cursos de reanimación que no lográbamos levantar las tasas de supervivencia. Y bueno, artículos, ciencia y experiencia después nos dijo algo muy importante que seguramente ahora leemos en todos sus artículos. Hay que contextualizar la situación para poder verdaderamente adaptar el conocimiento estandarizado y poder tener mejores resultados. Contextualizar es una palabra bien importante, porque acá podemos decir y podemos hablar y podemos mostrar nuestras experiencias, pero eso no quiere decir que sea igual en todas las escuelas de medicina, en todas las facultades o en todos los entornos y por eso hay que contextualizar y ver cómo adaptamos lo que está sucediendo para salir adelante con lo que tenemos de la mejor manera e innovar con ello. Y es que, pues no sé si ustedes encuentren diferencias en esta imagen, ¿verdad? Yo la veo prácticamente igual y esta habla de inicio de la medicina contra el doctor Jorge hace unos años con sus médicos residentes y básicamente estamos hablando de lo mismo. La medicina en su esencia más pura sigue siendo tradicionalista, es una medicina basada en la enseñanza, en el mentor, en el profesor, y por supuesto en el acompañamiento constante de un estudiante y en la profesionalización y aprendizaje continuo de un docente para poder construirlo a largo plazo. Eso nos tiene que quedar claro. Y bueno, entonces en ese contexto global de la educación médica, ¿cuáles son los retos que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar y que entonces nuestros currículums y nuestras soluciones tienen también que adaptarse a ello?
Y para eso, platicando un poquito con el doctor Harden, yo señalo 3 puntos bien interesantes. Vamos a enfrentar avances en la ciencia médica que son mucho más acelerados de lo que tal vez teníamos contextos en años previos, y esto va a seguir acelerando y acelerando, no se va a detener. Por supuesto, los cambios en las prestaciones de servicios de salud también están cambiando y nuestros modelos de implementación curricular también tienen que adaptarse. Tal vez el modelo tradicional de mandar a nuestro estudiante al hospital con el profesor, a lo mejor ya no es lo más adecuado, a lo mejor hay que mandarlos a un consultorio, a lo mejor hay que crear nuestro propio sistema de salud, hay que entender nuestro contexto para entender cómo la prestación de servicios de salud está en nuestro entorno y en el mundo, y por supuesto las expectativas crecientes de la sociedad, porque la sociedad tiene acceso a ver a Doctor House, a ver The Pitt, a ver ER, a ver muchas cosas, y sus expectativas sobre la formación de los médicos y por ende los resultados que otorgan cada vez son más altas. En las series podemos curar todo de la medicina. En la vida real es mucho más complejo que eso, pero la gente y la sociedad nos demanda cada vez más esos elementos, ¿no? Y entonces, para hablar entonces de cómo vamos a implementar y desafiar un currículum, pues lo primero que tenemos que hacer, y cito aquí a Carl Jung, es toda transformación requiere como condición previa al fin del mundo. Tal vez lo pone muy dramático, el colapso de una antigua filosofía de vida y una versión. Pero lo que voy es, al final, cuando buscamos implementar un cambio, tenemos que entender que tiene que haber despedidas de cosas que no funcionan y por supuesto tenemos que cobijar lo que funciona y evolucionarlo y transformarlo para la que se adapte a nuestro contexto. Hoy en día la educación médica está cambiando. La educación es más y esta parte es bien importante porque si las escuelas de medicina tratamos de adaptarlas a la nueva tecnología, a lo que más va diciendo los punteros tal vez que se debe de tener en las escuelas de medicina, pues eso haría una enorme crisis de financiamiento para las escuelas de medicina. Al rato tendríamos que tener todos ultrasonidos, todos mesas digitales, todos realidades virtuales, todas realidades aumentadas, y tal vez no son las realidades propias de todas las escuelas de medicina. Por ello, la tecnología disponible, las estrategias educativas que están probadas, tenemos que encontrar la forma viable de hacerlas accesibles a nuestros entornos y adaptarlas según nuestro contexto. Esto es bien importante. Por supuesto, venimos discutiendo los temas de fragmentación curricular y desconexión con la práctica real, no desde 2018 que lo postula Harden en su artículo de la medicina, la educación médica del futuro. Esto viene postulado desde hace muchísimos años, la fragmentación del currículum, las ciencias básicas y las clínicas de alguna manera no siempre se han hablado y tal vez en muchas escuelas siguen sin hablarse. Algunas estamos intentando comunicarlas a través de sistemas, de patologías, etcétera, pero aún así ha sido un reto enorme en la cultura tradicional de la educación médica. Y algo bien importante que me parece un punto trascendental es que cuando diseñemos un currículum tenemos que diseñarlos con intención. ¿Qué queremos enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar y para qué? Si no tenemos claro la intencionalidad de un currículum, la planeación que hagamos alrededor de ese currículum no va a tener ningún efecto porque entonces estamos haciendo un copy-paste de otras experiencias y no propiamente de la nuestra. Con este último punto, lo que intento es decir es, como escuelas de medicina, como facultades de medicina y como líderes que se están formando ustedes, tenemos la responsabilidad de recopilar conocimiento, pero también producirlo a través de nuestras experiencias para entonces diseñar currículums intencionales que verdaderamente tengan un resultado a lo que esperamos en nuestro contexto. Y lo más importante, me parece a mí todavía, que ese currículum verdaderamente construya un perfil profesional de quienes estamos formando, porque la crisis de perfiles actualmente es muy importante. Y entonces, pues yo me fumé todo esto de los artículos y yo creé lo que le llamo los desafíos actuales de la educación médica del doctor Jorge. Y los entré 5 puntos que le llamo la carencia del enfoque holístico, que es desconectamos la teoría de la práctica, el curriculum creep, porque me gustaba Radiohead, no sé si ustedes también, y en un día triste, todavía llegas y escuchas Radiohead, creep, y todavía te pones más triste. Entonces, el currículum creep me hace sentir así porque es mucha información teórica, no logramos integrar currículum, por lo tanto, no nos podemos flexibilizar y por ende no podemos medir una competencia como buscamos medirla. Por supuesto, hay críticas al modelo de la enseñanza, los métodos pasivo-agresivos siguen siendo una realidad, aunque digamos que no, hay escasa formación en habilidades blandas y bueno, la violencia en la formación que sigue siendo un elemento
pues todavía de uso diario, ¿no? En muchos entornos clínicos. Las competencias digitales insuficientes, no solamente de los docentes, sino también de los alumnos. Aunque creemos que vienen muy avanzados en muchas cosas, las cuestiones que requieren para la vida pareciera que no. Hay alumnos que no saben revisar un correo electrónico, aunque sí saben usar ChatGPT para programar o para consultar o para preguntarle cuál es el tratamiento más importante de algo, pero no pueden consultar el correo electrónico. La crisis de valores en la medicina, que es la que dejo al final, porque me parece la que debe de englobar todo esto. Con el uso de la tecnología, la infraestructura que tenemos, los avances que damos y la deshumanización que pareciera venirse como una cascada, pues lo que está sucediendo es que la ética médica se va deteriorando y por ello la compasión y la responsabilidad van disminuyendo. Parecieran ser algunos de los retos, pero me los planteo tan dramáticamente porque creo que tiene que ser un punto de partida para entonces diseñar un currículum con intencionalidad. No lo saco de lado la parte literaria, por supuesto, lo respaldamos esto para que construyamos un perfil de egreso primero con algunas de las recomendaciones que nos dicen algunos expertos, donde dicen, oye, bueno, está bien, si vas a diseñar un currículum, vamos a enfrentar desafíos para hacerlo, pues entonces partamos de un punto en el que todos tengamos claro que nuestros futuros médicos tienen que tener en su perfil de egreso competencias integrales que se centren, por supuesto, en atención primaria y, claro, elementos de sostenibilidad para que contextualicen y aprovechen los recursos del sistema de salud al que se van a enfrentar. Deben de estar integradas las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Nuestras conversaciones ya no deben de ser que si la IA es útil o no es útil. Sí es útil, tenemos que aprender a usarla y utilizarla de la manera correcta. Y por supuesto la internacionalización y el desarrollo de la identidad profesional global. Tenemos que comunicarnos, la movilidad internacional, no solamente de mandar alumnos a hacer experiencia en el extranjero. Con movilidad me refiero a la experiencia de líderes, de docentes, de estudiantes, para que se empapen de lo que sucede en el mundo y con esto podamos atraer las mejores prácticas a nuestros contextos. Si bien eso dice la literatura, me fui a lo que dice el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica de cómo se ve el plano del futuro médico. Y tomé el instrumento de COMAEM y le pregunté a una inteligencia artificial, oye, ¿cuál es el perfil de egreso que COMAEM avalaría por completo, ¿verdad? Y hazme una infografía al respecto. Entonces me apoyé de la IA para esto. Y fíjense qué interesante, la IA construyó del instrumento 2025 qué es el perfil de egreso de la medicina, ¿no? Según el Consejo Mexicano. Y dice, oye, tiene que tener un modelo del profesional ideal, tiene que describir características académicas y profesionales que debe tener un médico al graduarse, o por supuesto, un plano arquitectónico, ladrillo a ladrillo, el conocimiento que va a obtener y la columna de valores tiene que estar en medio. Un perfil dinámico y transparente que va a requerir evaluación sistemática y un tipo de proceso de evaluación que debe ser conocido por los estudiantes y los profesores. Ya no estamos en ese mundo en que la evaluación es un secreto, porque eso nos lleva a prácticas a veces incluso que violan la integridad académica. Tenemos que ser transparentes. ¿Qué te voy a evaluar para que tú sepas qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto, debe de haber componentes fundamentales como la formación multidisciplinaria, lo platicaba Marcela hace un momento, el fundamento ético y social que debe estar inmerso y el enfoque en la salud pública, sobre todo en temas de atención primaria y manejo de problemas de salud global. Me pareció sumamente atractivo este resultado que me dio la inteligencia artificial y me fui a compararlo con algo que estamos trabajando desde la Universidad de Monterrey de cuál es nuestra visión del médico del futuro y algunos resultados preliminares porque estamos en ese camino a un rediseño curricular. Y entonces lo que hicimos nosotros es que nos fuimos a buscar en la población a la que servimos, ¿verdad? ¿Cuál es su perfil de egreso o su perfil profesional? Y entonces fuimos y le preguntamos a estudiantes, a profes, a exalumnos e incluso a los propios empleadores que contratan a nuestros exalumnos. Y fíjense qué interesante. Lo que dicen es, oye, la formación biomédica sólida tiene que estar ahí. El dominio profundo en anatomía, fisiología, fisiopatología e integración tiene que estar ahí. La medicina basada en evidencia, la toma de decisiones tiene que venir de un respaldo científico y de un método que esté claramente demostrado y por supuesto tiene que haber integración de las tecnologías en e inteligencia artificial. Es decir, la alfabetización digital tiene que formar parte de ese perfil de egreso. No dejaron de lado la salud pública, entender los sistemas de salud, el humanismo y la ética y los temas de innovación futura para poder adaptarse mucho más rápido a los desafíos que van a enfrentar. Y en temas de habilidades, pues las competencias clínicas que pidieron es
comunicación clara, razonamiento clínico preciso, exploración física completa, interpretación de estudios diagnósticos, frente a otras competencias transversales que hablan de la capacidad de poder tener trabajo colaborativo con otras disciplinas y también a nivel global. Entonces, destacaron temas de comunicación clínica, razonamiento crítico y habilidades clínicas, los cuales seguramente a todos nos queda bastante claro. Estos son habilidades que sí o sí tienen que estar inmersas en un perfil de egreso. Pero fíjense la importancia también en que nos respondieron que la empatía y el humanismo es la cualidad más valorada por la comunidad, la ética y la integridad, que es una coherencia moral en las decisiones complejas, y la responsabilidad que demuestra profesionalismo y compromiso constante. Entonces, para nosotros, destacamos como esto que es fundamental una actitud de empatía para los pacientes y un humanismo auténtico en un mundo tecnológico. Esto fueron resultados de nuestros propios estudios basados en lo que dice la literatura. Este es el ejemplo de cómo tomar responsabilidad frente a un desafío de un desarrollo curricular para generar un perfil de egreso. Sin embargo, hay que entender que una vez que construimos un perfil de egreso, pues el reto entonces llega a cómo implementamos un currículum para alcanzar ese objetivo. Lo más sencillo que me ocurrió para poder platicarles un poquito sobre las expectativas, pues es esto, ¿no? Este es el doctor Jorge en 2012 entrando, por ejemplo, a la residencia de medicina de urgencia. Si ustedes pueden ver en la foto, doctor Jorge se ve nuevecito, sin barba, máquina Olivetti, nuevecita en bolsa y crocs blancos limpiecitos. Fíjense, ese es el entorno al cual me debieron de haber preparado en mi escuela de medicina para enfrentar una residencia médica. Y el programa de la residencia médica me debió de haber preparado, me debió de haber generado las competencias suficientes para enfrentar desafíos que tal vez ni siquiera imaginamos que íbamos a tener, como este que en el 2020, que esta es mi primera noche vestido para enfrentar la pandemia COVID con un paciente crítico ya como especialista, tal vez a un junior, pero especialista en medicina de urgencias. Y para quienes sean expertos en el tema me van a regañar porque tenía el cubrebocas al revés. Y finalmente, 5 años después, los desafíos que estamos enfrentando es la integración de la tecnología en todos los ámbitos de nuestra práctica médica. Ahí estoy con el ultrasonido, tal como platicaba Marcela, que lo utiliza para la enseñanza básica. En la clínica, esto es una competencia que utilizamos en todo momento. Y ahí estoy con los residentes haciendo un RCP, utilizando tecnología, almacenando los datos para después procesarlos y hacer alguna publicación al respecto sobre cómo la estamos utilizando. No sé si un perfil de egreso, cuando lo trazan, pudiera dar respuesta a todo esto, imaginar lo que va a suceder. Lo que sí sé es que hay competencias en medio, que ya conversamos, que sin duda no pueden ser negociables. Tanto las habilidades clínicas que van a permitirle a un profesional sobrevivir a lo largo de esta experiencia de vida, como las habilidades transversales o competencias blandas, no me gusta tanto ese poder, ese nombre, mejor dicho, como está el doctor Esperón, le voy a decir competencias de poder. Él es experto en eso. Y entonces estas competencias que nos permiten a lo largo de una carrera sobrevivir también, adaptarnos y entonces mejorar para poder aplicar lo que sabemos. Tomé para adaptarnos a esto un poquito de lo que de la literatura más canadiense, un poquito más de la literatura canadiense sobre lo que es una competencia, porque me encanta la forma visual en la que ellos lo estructuran, en la que le llaman los famosos milestones. Entonces, cuando estoy diseñando un currículum que tengo claro cuál es mi perfil de egreso, entonces voy poco a poco diseñando cuáles van a ser mis metas, mis competencias, si ustedes le quieren llamar, pero profesionales, esas metas de las cuales voy a garantizar que el perfil de egreso se cumple. Y una vez que tengo mi meta clara, entonces debo diseñar actividades profesionales que son confiables con las cuales voy a integrar y demostrar que logré una meta. Pero para tener esas actividades profesionales, tengo que primero demostrar en mi formación que mi estudiante tuvo las actividades observacionales adecuadas para lograr una actividad profesional. Fíjense cómo se construye todo a lo largo de la implementación de un currículum. El alumno le enseñamos, va y ve, va y hace, y entonces le medimos con una evaluación que sepa hacer. Para ponerlo mucho más sencillo, les voy a poner un video para que ustedes vean entonces en un contexto real cómo debe de aplicarse un milestone completo, cuáles serían todas las actividades confiables, profesionales que debería de dominar y qué es lo que un estudiante debe de estar viendo entonces para poder lograrlo. Les pongo este aviso porque contiene algunas imágenes sensibles y solamente que sepan que se tienen todos los permisos.
Muy bien. Vayan ustedes calculando durante este video cuál es el milestone general que debería de poder atender todo este escenario, pero cuáles son las actividades profesionales, cada una de las actividades profesionales que debo dominar para poder hacerlo y que me deben de evaluar, y entonces qué debió de haber visto mi residente o mi estudiante durante todo el proceso. Le tomamos el electro, por favor. Sí, ya, ya. Sí. Sí. ¿La preparas? Déjame más. Ok, en esta primera parte, si ustedes se fijaron, esto es un contexto de un escenario real, grabado con mis lentes, ahí estoy yo, y ustedes lo analizan completo. Todo esto en conjunto es un milestone, todo esto es una meta. El poder atender una urgencia cardiovascular como esto, esa es la meta. Pero en medio hay actividades profesionales que se debieron diseñar claramente para poder yo lograr esto, desde el uso de la anatomía funcional a través de la lectura con el ultrasonido, el uso de la lectura del electrocardiograma, cuándo indicar un electrocardiograma, cómo interpretar una telemetría, la atención del paciente, las indicaciones y comunicación con la enfermería, etcétera. Todo esto son actividades profesionales, cada una de ellas es en conjunto lo que me lleva a poder manejar un escenario complejo como esto, que ese es el milestone al final del día. ¿Cómo diseño, e implemento un currículum basado en mi perfil de egreso? Porque el perfil de egreso debe decir que soy capaz de hacer esto. Entonces, ¿cómo diseño un proceso de seguimiento, implementación y evaluación que lo siga? Vamos a ver la otra parte del escenario. Ok, gracias. 6 miligramos de adenosina. Va a sentir un apretón en el pecho, ¿eh? Una presión. Aquí estamos. Cualquier cosa, ¿ok? Sí. Sí, 6 miligramos de adenosina. Me dice si siente alguna molestia. Ahí sí, va a pasar, ¿ok? Va a pasar. Eso, tranquilo, tranquilo. Va a pasar. Y listo. Respire profundo. Eso, respire profundo. Muy bien. Tomamos uno de control, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Me preparan ahorita 50 miligramos de metoprolol vía oral, por favor. 50 de metoprolol vía oral. Sí. Y me checa la presión, por favor. Sí. Sí, un apretón aquí en el brazo, ¿eh? Yo nomás le pongo 12.000 y así se queda. Muchas gracias. 17.40 y... ¿Ya lo puesto en esto? Listo, muchas gracias. 17.40. Excelente, ya lo resolvimos, ¿ok? Vamos a poner ahorita un medicamento para bajar un poquito más su frecuencia a un rango normal, de seguro. Y nada más ahorita que la desconecten, lo vuelvo a hacer un rastreo y listo, ¿ok? Sí. Vale. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, todo este escenario incluyó un sinfín de competencias que deben de tenerse dentro de lo que es la implementación de un currículum, y esto es el diseño entonces que debe de ser con un propósito, la posibilidad de tener un perfil de egreso claro de qué es lo que queremos lograr y un proceso de evaluación intermedio que entonces se enfoque en que estos van a ser los escenarios reales a los que se va a enfrentar uno de nuestros médicos. Ahora, pareciera una misión imposible, tal vez sí, pero en realidad no lo es, simplemente le requiere la adaptación de nuestros procesos. Una realidad es cierta, tenemos que aprovechar las tecnologías para poder hacerlo y tenemos que aprovechar las expectativas de la sociedad también para poder tomarlo mejor. Hay algunas publicaciones que incluso dicen, oye, viendo series, tanto la gente espera cosas como los médicos incluso
pueden ayudarse a ir mejorando sobre cómo se debe hacer la empatía, la mejora, cómo debe ser un profesional, un profesional médico, etcétera. Y este artículo me gusta mucho, sobre todo, bueno, porque tal vez cuando yo me formé veía ER y decía yo, casi me parezco a George Clooney, entonces ya nada más me falta ser médico. Sin embargo, pues ahora sacamos que los tiempos no cambian, o sea, en realidad ahora tenemos otra serie igual, y aunque estoy también igual de guapo que Noah Wild, dije, pues también ya soy urgenciólogo, ya estoy ahí. Entonces, podemos utilizar recursos tecnológicos porque también el camino para diseñar ese perfil de egreso y para implementar ese currículum ya lo sabemos, ya lo podemos imaginar. Veamos estos dos escenarios que no distan ya mucho de hacia dónde vamos caminando. Escenarios tal vez de mayor necesidad social, como también escenarios donde tenemos todo disponible. Ambos escenarios tienen muchos aspectos en común: el uso de la tecnología, el uso del interprofesionalismo y la comunicación, pero en el centro está el humanismo que es la relación médico-paciente. Las tecnologías nos van a ayudar muchísimo y con la parte de contextualizar quiero comentar que no se requieren tecnologías súper avanzadas para poder hacer una medicina buena. Este es un ejemplo de cómo atendimos un paciente en estado crítico usando una llamada de WhatsApp, una videollamada, acceso que la mayoría de las poblaciones tienen, que es el WhatsApp, ¿no? Y pudimos programar un ventilador, pudimos conversar el caso, pudimos accesar una vía aérea difícil e interpretar las imágenes de laboratorio, de imagen, perdón, de radiología. Obviamente esto va a demandar nuevas competencias como docentes y para los estudiantes. ¿Cómo dominamos esos escenarios? Imagínense cómo dominar la emoción cuando el paciente de repente cae en paro y me sale 5% de batería en la torre. Entonces, son nuevas competencias a las cuales tenemos que adaptarnos y precisamente nuestros currículums tienen que estar ahí. ¿Cuáles son algunas de las propuestas para esto? Diseños propositivos, currículums integrados, entender los currículums para saber si en realidad necesitamos 5, 7, 10, 20 años para formar a nuestros médicos o lo que necesitamos es entender muy bien los perfiles de egreso para saber lo que necesitamos adaptar. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la inteligencia artificial. Esta es la estructura curricular que seguramente muchos de ustedes estudiaron o incluso algunos de ustedes todavía tienen en sus escuelas, con algunas posibles variantes, ¿verdad? Porque para curarnos en salud como que le mezclamos un poquito, en algunos más pues le mezclamos un poquito más, pero al final seguimos dividiendo básicas y clínicas. Y con algunas propuestas que pudieran ser algunas alternativas. Fíjense, currículums más integrados donde el área básica y la clínica conviven más con líneas comunitarias a la par para tener APS y generar otras posibles salidas. No nada más hay salidas para ser especialistas médicos, hay otras opciones y se las dejo aquí como una posible alternativa para entender mejor cómo adaptamos currículums para poder tener mejores resultados en el perfil de egreso. Claro, esa implementación va a tener retos, requiere formación docente y liderazgo académico. Ya ustedes están haciendo una parte de esto, el liderazgo, la evaluación continua y la adaptación curricular y el fortalecimiento de redes clínicas y comunitarias que nos ayuden a tener las mejores prácticas. No podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles como docentes. Nunca nos va a sustituir la computadora porque el proceso docente se está volviendo cada vez más lo que debió ser desde que Hipócrates nos dijo que fuéramos docentes, un proceso de acompañamiento y mentoría. ¿Dónde está nuestro rol entonces de liderazgo académico? Está acá. Ya no está, según Dunning-Kruger, para acompañar al alumno que llegue al monte de la ignorancia. Nosotros ya no estamos para estar generando el conocimiento para que salgan de la escuela y digan ya sé todo, llegan al internado o a su primera práctica profesional y entonces caigan en el valle de la desesperación. El conocimiento ya está ahí, los estudiantes en las generaciones actuales lo están desarrollando incluso sin nosotros. Nuestro rol cambia y el rol debe adaptarse a acompañarlos durante el proceso de ruptura de toda esa creencia de que había conocimiento para entonces acompañarlos en el proceso de mentoreo y seguimiento hasta convertirlos en gurús. Nuestro rol cambia como docentes y como líderes. Nuestras discusiones ya no deben de ser con nosotros mismos buscando tener la mejor práctica docente en ese momento. Nuestras discusiones tienen que ser de comunidad, internacionales. Tenemos que adaptar nuestros programas para entender qué están haciendo los demás. Y hay asociaciones, comunidades que hacen eso, como HIL, que es una comunidad a la cual el doctor Resperón me invitó, que es una comunidad de liderazgo en educación, en medicina académica, y donde el año pasado me hicieron una pregunta bien interesante. ¿Cuál es el proceso regulatorio para profesionalizar al docente médico en tu país?
y dije, santo Dios, hasta la pura palabra me sonó complicada, pues mucho menos hay un proceso regulatorio para profesionalizarlos. Entonces, desde ahí van surgiendo las preguntas, las ideas que como docentes tenemos que empezar a adaptar y cómo tenemos que cambiar nuestro rol de ser el docente del aula a ser un docente de comunidad, un docente que se construya no solamente su conocimiento, sino de los demás. Y cierro con esto porque así como les dije que los tiempos van cambiando, los currículums van cambiando, el perfil de egreso va cambiando y por ende los docentes tenemos que adaptarnos, la realidad es que también los estudiantes van cambiando. Hace poquito llevamos un estudio a AME donde encontramos que estábamos buscando cuáles eran las competencias o las virtudes, mejor dicho, de liderazgo que tenían nuestros estudiantes próximos a egresar. Creíamos, como muchas tendencias nos han dicho, que los estudiantes tenían un bajo compromiso con su formación. Nuestra sorpresa fue enorme cuando nos dimos cuenta que el compromiso es lo más alto que tienen. Los estudiantes están comprometidos, pero las generaciones que están próximas a entrar a los programas de internado, es decir, de práctica clínica, tenían un bajo dominio o un bajo autodominio personal, una baja resiliencia y por ende baja capacidad para dominar sus emociones. Bien interesante, porque entonces entra nuevamente lo que les acabo de decir del rol docente. El alumno no espera que estés ahí diciéndole A más B más C. El alumno está buscando algo que le ayude a entender mejor cómo dominar esas emociones, lograr mejorar su experiencia y poder aplicarlo de una manera más clara. No es algo nuevo tampoco, ¿eh? En 1986, yo tenía un año de nacido, y Dalos ya publicaba sobre los desafíos de la educación, donde los desafíos y el soporte vinculaban un resultado educativo. Y aunque todos nos gustaría tener de lugares con alto desafío y por supuesto alto soporte a través de la mentoría de los docentes, eso lograría tener un crecimiento enorme. Seguramente, al menos yo, pero seguro que muchos de ustedes que hicieron su residencia en años pasados, crecieron en entornos como estos, ¿no? Altos desafíos con entornos sanitarios altamente complejos y con un soporte pues muy bajo, lo cual puede llegar incluso a producir una regresión del conocimiento y las habilidades del estudiante. Ojo, ¿qué queremos lograr con la implementación? Y listo, pues entonces en mi conclusión, la verdad es que es esto. Spencer ya lo publicaba por allá en 1859 sobre lo que debe hacer el programa educativo fundamental y que debe atender cuatro problemas. No sé por qué nos quebramos tanto la cabeza si desde aquel entonces ya lo decían. Un programa educativo tiene que enseñarle a un egresado cómo preservar la vida, cómo ganarse la vida, cómo trascender, cómo establecer un hogar y una familia y finalmente cómo disfrutar la vida. Preguntémonos cuántos de nuestros planes educativos, nuestros perfiles de egreso, están buscando esto como una estructura fundamental. Muchas gracias, doctor Pedro, y muchas gracias por el tiempo. A ti, Jorge, por tu excelente presentación, muchísimas gracias. Y pasamos ahora a la estación de comentarios, preguntas de parte de los participantes. A ver, déjame ver. Ha pedido la palabra Iris Camarillo. Iris, ¿Me Iris, escucho está. bien, perdón? Sí, sí, ya, ahora sí. Gracias, gracias. Pues muchas gracias por la ponencia, me parece muy interesante. Considero relevante, pues, conocer su experiencia o que nos platique un poco sobre este cambio de paradigma que plantea en relación a la docencia. Me parece relevante, em, pues, en el contexto clínico hay muchos docentes, pues, con esta gran resistencia a este nuevo paradigma educativo. ¿Cómo se han enfrentado sobre todo en el ámbito clínico, en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes dentro de los hospitales, donde a lo mejor los sistemas hospitalarios son mucho más complejos? ¿Cómo se han enfrentado a estos docentes que se resisten a una educación menos violenta, a una educación más que implica mucho más acompañamiento a nuestros estudiantes en este nuevo enfoque de planteamiento curricular, de acompañamiento, de uso de nuevas tecnologías? ¿Cómo han enfrentado esta resistencia? Sí, claro, doctora. Digo, es un tema que yo creo que a nivel mundial, ¿no? Tiene que ser la discusión. Paso a paso, esa va a ser mi respuesta. Lo hemos enfrentado paso a paso. ¿Qué estamos haciendo? Le voy a platicar algunas de las experiencias muy rápido. Eh, la universidad
entró en un diseño curricular por competencia hace como unos 3 años. Creo que el doctor Gordon ya platicaba eso hace un ratito. Y con esto empezaron a desarrollar algo que le llamaron el perfil Next Generation Faculty, ¿no? Que es la idea de el perfil docente que debe atender estos nuevos planes curriculares. Por supuesto, medicina tiene ciertas diferencias y empezamos a buscar el cómo adaptarnos. ¿Qué hicimos? En ambientes clínicos creamos algo que le llamamos diplomado de profesionalización docente. Sacamos a los profesores de los hospitales, cuesta mucho trabajo, pero llevamos al quinto diplomado, o sea, paso a paso, por eso le digo. Y empezamos a traerlos a la universidad los fines de semana y empezamos un plan con ayuda de la Facultad de Educación y Humanidades para fortalecer las habilidades docentes que tenían. Y este programa de profesionalización para el docente médico lo que lleva es desde estructura pedagógica, cómo diseñar sus programas operativos, las enseñanzas, enseñanza por simulación, ya en las últimas entregas que hemos hecho, y por supuesto una gran parte del tema de humanismo y cómo lograr los objetivos sin violencia, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio que hemos ido llevado a cabo. El otro, fíjese que este año tuvimos retos ahí muy, muy complejos en el tema de, por ejemplo, las residencias médicas, y nos ayudó a entender que los ambientes necesitaban ir mejorando y necesitábamos medirlos. Digo, entenderlo porque tal vez ya lo sabíamos, otra vez uno lee y sabes, pero hacerlo es otra batalla. Entonces, lo que creamos fue algo que le llamamos un plan estratégico para la mejora de los ambientes de medicina académica. Y con esto, además de ciertas líneas de control que sacamos, algo que me dio mucho gusto tener, creamos un observatorio de medicina académica. Este observatorio lo que hace es como nuestra propia entidad regulatoria de lo que son nuestros ambientes clínicos. Entonces, este observatorio, desarrollamos un instrumento propio, como un instrumento de autoevaluación y evaluación para las sedes clínicas, con el cual el observatorio va a la sede clínica y mide lo que necesita, lo mínimo necesario que debe de tener para garantizar una calidad académica, desde los profesores adecuadamente certificados, los programas académicos, los entornos, los ambientes donde están los residentes, etcétera. Entonces, este observatorio nos ayuda a entender cuáles sedes, o nos ayuda a entender cuáles sedes deben continuar siendo formadoras y cuáles no. O sea, porque también a veces uno cree que todas las sedes pueden ser formadoras y no es así. Hay sedes que no van a cambiar y es difícil. Y los recursos que vamos a implementar en buscar cambiarlo va a ser complejo cuando hay otras sedes que están buscando hacerlo. La intencionalidad es bien importante. Entonces, este observatorio nos está ayudando. Para aquellos que son de México, están familiarizados con el COMAEM, quien nos preside este observatorio es la doctora Zeta Melbatriana. Es decir, buscamos una figura, una imagen de liderazgo nacional e internacional que lo liderara y que nos ayudara a entender muy bien estos contextos. Y lo otro, por supuesto, pues es que hemos ido poco a poco trabajando con las academias dentro de la Escuela de Medicina. Las academias poco a poco hemos estado trabajando en que las evaluaciones sean más constantes, que utilicen los ECOES, que utilicen estrategias de los laboratorios para evaluar, entre otras cosas. Ha sido un camino paso a paso. Hace 2 años empezamos en cero. Hoy sabemos que tenemos al menos 4 o 5 asignaturas que ya se evalúan por ECOE, otras más que se evalúan por laboratorios, otras más que ya utilizan competencia dentro del ámbito clínico. Vamos paso a paso. Y con esto vamos adaptando la estrategia de implementación del semestre también. O sea, como vamos viendo que avanzamos, el semestre también lo adaptamos. Hoy, por ejemplo, tenemos ya un semestre que reestructuramos en algo que le llamamos módulos. Avanzamos una parte y a lo que antes llevábamos el periodo de exámenes, pero que los alumnos seguían en su rol normal, hoy no, hoy paramos toda esa semana y el alumno está enfocado en presentar sus evaluaciones, nada más. Y durante ese proceso los profesores trabajan en los temas de integridad, en los temas de excelencia, en los temas de desarrollo de las evaluaciones, etcétera. Es decir, paramos para hacer lo que le llamamos una semana de enfoque y nos ha ayudado a entender mejor los procesos de evaluación que tenemos y a trabajar también mucho con la parte de integridad académica. Digo, le pongo 3 ejemplos de mucho que hemos hecho y cierro con lo que yo le llamo para mí la cereza del pastel. Creamos un área de innovación educativa, salimos de la caja, me traje unos investigadores educativos a una escuela de medicina, o sea, donde tradicionalmente uno creía es que tiene que haber médicos que estudiaron educación. Pues no, yo me traje una ingeniera que hizo educación y trae doctorado en educación y nos está ayudando a recomprender el cómo hacer la investigación educativa y poder aplicarla correctamente en la escuela. Muchas gracias, Jorge. Tenemos ahora la intervención de Gonzalo Navarro. Gracias, doctor Mendoza.
Buenos días, doctor García. Un gusto volverlo a saludar. Mi pregunta es muy específica. Mencionaba dentro de su charla, plática del día de hoy, muy interesante, por cierto, me llevó algunos puntos importantes que ya como tips y como experiencias para poderlo traducir ya en mi propio programa o en el propio programa que soy líder. Y mencionaba bastante que el currículum del futuro para los médicos del futuro tiene que tener ciertas competencias y creo que bastante hemos hablado que las competencias digitales son muy importantes, pues por todos los cambios rápidos y acelerados en tecnologías, inteligencia artificial, todo lo que es sistema digital en salud. Desde su experiencia, doctor, ¿cuáles considera que serían estas competencias digitales indispensables y cómo podríamos nosotros estas competencias indispensables traducirlas o, bueno, más que traducirlas, integrarlas al currículum de una manera transversal? Porque muchas veces hemos intentado, o la mayoría intentamos introducirlas, pero se forman o las introducimos, pero de una manera aislada o nomás como instrumentos. ¿Cómo sería esa manera de introducirlas transversalmente y no nomás en una materia o en un espacio específico, ¿no? Sí, gracias, Gonzalo. Igualmente un gusto saludarte. Fíjate que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la alfabetización digital de nuestros médicos. O sea, primero tenemos que hablar todos el mismo lenguaje en temas de digitalización. Hoy en día está de boga el tema de la IA y el ChatGPT y demás. Está padrísimo, por supuesto, pero la tecnología y la IA no solamente es eso. Tenemos que alfabetizar a nuestros estudiantes para comprender que la tecnología son muchas más herramientas y cómo esas herramientas pueden ayudarnos a tomar decisiones más seguras y más confiables. ¿Qué ejemplos te pongo? En medicina de urgencias, que es la materia que yo imparto, lo que antes tomaba 2 semanas para leer el artículo o tenía que encargar de leer un capítulo de un libro porque pues es lo máximo que podíamos llegar a hacer. Lo que ahora hago es simplemente es cargo en una herramienta que tenemos que es Google Notebook, que es de acceso gratuito y yo creo que muchos la deben de conocer. En Google Notebook lo que hago es cargo todo el material, 3, 5, 10 artículos en referencia a algo, y lo que creo son en el Google Notebook videos, infografías o incluso algunas preguntas claras para los estudiantes sobre lo que debemos de responder para conocer en la sesión, ¿no? Y entonces la información que llevan a la sesión o la información que vemos ya no es la información del doctor Jorge o ya no es la información del doctor Peter Rosen del libro de urgencias, sino ya es la información contextualizada de 5 o 10 fuentes al mismo tiempo en un solo concepto. Eso yo le llamo responsabilidad, porque al momento de tomar una decisión clínica, qué padre podría ser que tomemos una decisión basada en 10, 15 o 20 fuentes y contextualizarlo nosotros a lo que estamos viviendo, ¿vale? Para no tomar una decisión basada en el único el artículo que leí en la residencia y en lo que aprendí de manera empírica al respecto. Entonces, esto es un ejemplo de cómo hacerlo, pero la alfabetización digital tendría que ser la competencia transversal que nos ayude a hacerlo. Claro, el uso de las inteligencias artificiales nos van a ayudar en muchas cosas. Hay aspectos que nos ayudan a estudiar mejor, a entender mejor los artículos, a diseñar algunos elementos ahí muy interesantes para la enseñanza o incluso para nuestra práctica profesional. Otras tecnologías como el uso de la videoconferencia, el WhatsApp que les mostraba en la presentación, el ultrasonido, que a mí me parece una herramienta que el ultrasonido es el estetoscopio actual y el del futuro, o sea, tiene que ser una herramienta que debemos dominar, así como hace 50 años empezamos a dominar el electrocardiograma, hoy tiene que ser ultrasonido, poco a poco, tampoco estoy diciendo compren 10 ultrasonidos, poco a poco requiere una inversión y toda inversión requiere un proyecto de implementación. Si yo compro un ultrasonido, ese ultrasonido tengo que tener bien claro cómo le voy a sacar el 120% de uso. Si yo pongo ChatGPT en el campus, tengo que tener claro cómo le voy a sacar el 120% de uso a ChatGPT. Por ello, insisto, la competencia uno, alfabetización digital, para todos hablar el mismo idioma y de ahí partir. Profes y alumnos y directivos. Bien. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, por tu presentación y tus generosos respuestas y comentarios a las interesantes preguntas de los líderes participantes. Vamos a... Bueno, entonces muchísimas gracias y hasta todo momento, Jorge. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias Gracias, por haber doctor. estado Hasta conmigo esta luego. Un mañana. gusto. Bien, son las, bueno, hora de Lima, 11:30. Hace 2 horas 30 minutos que empezamos la sesión. Continuando con nuestra dinámica habitual, vamos a hacer una pequeña pausa saludable de 15 minutos. Es el momento para que hagan sus abdominales, sentadillas, planchas, etcétera. Esas cosas que siempre recomendamos a los demás que hagan. Y nos vemos en 15 minutos para entrar a la segunda parte de la sesión, que es la dinámica del conversatorio. Nos vemos en 15 minutos.